Y bueno, como tal, más testimonios similares a este, y de verdad que está muy interesante. Entonces, si les interesa, creo que pueden comprar el libro y leerlo. De verdad está muy... Hay historias que de verdad te hacen llorar demasiado y pues tampoco quiero spoilearlos. Entonces, igual hay dos versiones, bueno, no dos versiones, dos tomos. El segundo no lo he leído porque al parecer creo que tuvo más éxito el primero, entonces el segundo ya no, creo que no lo imprimieron tanto. Entonces, bueno. Y bueno, después de esto está la predicación del evangelio en Samaria y en Judea. Y posterior a ello aparece Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no era más que un fariseo que sabía mucho de la Biblia, pero como tal solamente se fijaba en los errores de los demás, y esto ocasionaba que pues no entendiera como tal la palabra, sino simplemente eh, actuaba por medio de la ley y veía lo que estaba mal, pero en realidad no vivía la palabra de Dios. Entonces él buscaba a los cristianos y los mataba, los encarcelaba, les hacía la vida de cuadritos. Pero un día iba en su caballo y de repente escuchó una voz y cayó de su caballo, deslumbrado. Y al caer de su caballo quedó ciego. Entonces, cerca de ahí vivía un hombre que se llamaba Ananías, el cual cuidó a Pablo. Bueno, Saulo de Tarso se llamaba. Y pues tenía miedo también porque él sabía quién era y decía, pues qué tal que lo cuido y me mata, ¿no? Porque pues Ananías era cristiano. Pero pues Dios le dijo, no tengas miedo, hazlo. Entonces Ananías pues cuidó de él y oró por él. Y a Saulo se le cayeron como escamas de los ojos, como cuando pelan los pescados para comerlos. Así, escamas cayeron de sus ojos y él pudo ver. Pero eso simula una conversión como tal de Saulo, y entonces pasó a ser Pablo y su conversión fue radical. Entonces él empezó a predicar el evangelio, a ir a otros lugares, a difundir la palabra de Dios, y básicamente es un cambio muy importante dentro de la vida de la iglesia porque él fue un pilar muy grande y él escribió la mitad prácticamente del Nuevo Testamento. Entonces creo que es evidencia de que cuando nosotros hacemos un cambio de rumbo en nuestra vida podemos hacer grandes cosas. Y bueno, como tal, pues él era malo y buscaba el mal de los cristianos o de los que creían en Dios. Entonces digamos que pues no era una buena persona y buscaba el mal, aunque conocía la de la Biblia, y era como a veces algunos cristianos, ¿no? que creen que porque leen la Biblia o porque hacen algunas cosas que vienen dentro de la Biblia están bien, pero a veces eso no es todo, no es a lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Creo que parte de Hechos 9, que es donde viene esta parte de la vida de, bueno, la conversión de Saulo, en el 9, 15 y 16 dice, sin embargo el Señor Jesús le dijo, ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Esto era lo que Dios le estaba diciendo a Ananías. Y el 16 es, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, el llamado que Dios tenía para Pablo era grande, pero el precio que tenía que pagar era pues igual grande. Y esto es, lo dice la Biblia, ¿no? Al que mucho trabaja, pues igual mucho se le demanda. Entonces pues tenemos que irnos preparando porque pues seguir a Dios no es fácil, pero sin duda alguna tenemos al mejor de nuestro lado, y Él siempre va a estar para motivarnos, para alentarnos, para
echarnos la mano siempre y cuando nosotros aprendamos a confiar en Él y a buscar su rostro. Creo que esa es la parte más fundamental de esto. No solo enfocarnos en lo que Dios quiere de nosotros, sino en lo que tenemos que hacer para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Para ello es que nosotros tenemos que ser útiles en las manos de Dios y tenemos que pagar un precio para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces esto quiere decir que no vamos a obtener una recompensa si no estamos dispuestos como a pagar ese precio. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a cambiar nuestro rumbo, a decidir hablar de Jesús, y esto a veces pues claramente implica padecer y dejar algunas cosas de lado, y como mencionaba hace un rato, pues todo es un proceso y Dios conoce los corazones y Él sabe cuando algo es genuino y cuando no. Por ello es que este libro existe, porque es la evidencia clara de la iglesia antigua y de el progreso que está ido teniendo y lo que hoy se constituye como tal, y ahora este nuevo mood que tenemos por medio del coronavirus, que es una opción más digital, pero que igual sigue teniendo efecto en la vida de las personas. Después de esto está la predicación del Evangelio a los gentiles, que es este punto de lanza que crea Dios en la conversión de Pablo, en el cual se enfoca en esta difusión del mensaje del Evangelio a aquellas personas que no son del pueblo de Israel. Y Pedro como tal pues se queda como en la parte del pueblo de Israel. Entonces, en medio de este camino, pues obviamente Pedro se queda dudando de esta conversión tan radical y tan pronta de Pablo, y dice, pues cómo, o sea, si el mensaje es para los que son del pueblo de Israel, ¿no? Del pueblo elegido, ¿cómo tú puedes decir esto? Y entonces Pedro se ve confrontado con su religiosidad por el mismo Dios y a través de un lienzo con animales inmundos, porque recordemos que antes, en el tiempo de la ley, había muchas reglas que se establecían dentro del tabernáculo en cuanto a que no se podían comer cerdo o algunos animales que estuvieran enfermos o que estuvieran contaminados, o ciertas reglas, ¿no? Comer panes que no tuvieran levadura, o no hacer mezclas extrañas como comer cerdo con, no sé, no son pichones, pero es un pajarito, codorniz. Entonces, como que tenían ciertas reglas en las cuales tenían que comer como ciertas cosas, y, y en esta en esta como en este mood que se maneja, podemos ver en el capítulo 10, que es el que sigue de Hechos, cómo Dios le pide a Pedro que coma algunos animales inmundos, y Pedro dice que no, porque pues eso es pecado, y Dios le dice, yo te estoy pidiendo que lo comas, ¿por qué no lo comes? Dice, no, es que yo no puedo. Y entonces ahí Dios le hace ver a Pedro que él está viviendo en una religiosidad en la cual no la deja ver más allá, sino que al final lo está estancando, lo tiene así, ¿no? La religiosidad, nosotros somos esta caja y la religiosidad son mis manos. Entonces la religiosidad lo que hace es esto, bloquear, ¿no? Ir más allá. ¿Cómo va a avanzar esta lata si al final está llena de religiosidad, ¿no? Entonces Dios hace que cambie la estructura de Pedro, y el evangelio también es que ahora se convierte para los gentiles, y ya que pues Pedro creía que era algo inmundo, entonces a veces nosotros también creo que tenemos que cambiar ciertas ideas que a veces venimos cargando, ¿no? Y a veces va más allá, no solo de mentir o robar o engañar o batallar con música secular o no sé qué puede ser, mentir, copiar en los exámenes,
y engañar y mirar pornografía, tener deseos de morirme y no sé con qué cosa te estés batallando, pero a veces creemos que esas cosas nos limitan a poder acceder a Dios, o creemos que tenemos tanta maldad dentro de nosotros que eso impide que nosotros podamos acercarnos a Dios. O a veces somos muy egoístas y creemos que nosotros sabemos mucho de Dios y que por medio de ello es que nadie más puede conocerlo. O nosotros somos muy egoístas pensando que al estar de este lado conociendo a Dios, nosotros somos quienes podemos decidir quién puede conocer a Dios y quién no puede conocerlo, cuando al final nosotros no somos nada, no somos nadie para poder decidir esas cosas. Y al final creo que eso es demasiado egoísta, porque yo creo que nadie al final nos limitó a nosotros para poder conocerlo. Entonces a veces creo que nadie conoce la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios, pero a veces nos creemos jueces de ello también. Es como, ay no, él no ora, él no lee la Biblia, él no ayuna, él no viene a la iglesia tan seguido. Nosotros no sabemos los problemas o las circunstancias por las que las personas a veces pasan. Y creemos que nosotros tenemos como esa opción de poder juzgar a los demás, pero recordemos también que la Biblia dice que con la vara que nosotros medimos, también nosotros vamos a ser medidos. Entonces a veces creo que se nos olvida un poco esa situación, y creo que tenemos que pensar un poco en si nosotros tenemos alguna de estas estructuras religiosas mentales que hacen que nos impida acercarnos a Dios o cumplir nuestro objetivo. Entonces me gustaría que pensaras un poquito, y no está mal si quieres reconocerlo, y podemos orar al final en cuanto a ello, porque creo que al final Dios lo único que busca es liberar nuestra mente y poder no tenernos limitados, sino al contrario, vivir una vida llena de abundancia, llena de amor, llena de paz, para poder compartirla con los demás, y por medio de ello que Él pueda conocernos y que Él pueda descubrir para qué somos buenos, y por medio de ello podamos ser parte del cuerpo de Cristo y hacer como lo dice la Biblia en Romanos, ¿no? Todos somos miembros de su cuerpo, y ese cuerpo es de pies a cabeza, y no todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser brazos, no todos podemos ser manos, no todos podemos ser piernas, no todos podemos ser el cerebro. Entonces todos embonamos en alguna parte de este cuerpo que como un engranaje funciona correctamente. Entonces para que podamos funcionar y ejecutar nuestra función correctamente es que tenemos que estar sanos, y para ello es que tenemos que alejar la religiosidad de nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Pues simplemente es no pensar en qué es lo que el otro está haciendo mal o que le está impidiendo al demás, sino simplemente enfocarme en mí para que yo pueda conocer más a Dios, más a su Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea el que me esté ayudando a mí a perfeccionarme, a santificarme, a purificarme para agradar día a día a Dios.